Pensando en nuestros caminos. 590706. Predicado el lunes 6 de julio de 1959 en la Iglesia de la Fe en Cleveland, Tennessee, 1 hora y 1 minuto, Cleveland, Tennessee, donde tengo tantos amigos queridos, amigos del Señor Jesús de todas las denominaciones, y cuando supe que tenía la oportunidad de regresar a Cleveland, me conmovió profundamente venir aquí para estar con nuestro querido y noble hermano, el hermano Littlefield. Y luego, al subir a la plataforma para encontrarme con el hermano Cook, el hermano Hall y muchos otros ministros, que son amigos entrañables para mí, y saber que nos esperan grandes servicios. Esperamos grandes cosas del Señor. Y queremos enviar un saludo especial a quienes están en el mundo de la radio. Deseamos que estuvieran aquí esta noche para ver la anticipación en los rostros de la gente sentada, esperando, como si algo pudiera suceder en cualquier momento. Las grabadoras están funcionando, y la gente con sus ventiladores abanicando, Pero en todo esto, parece haber una gran expectativa en la gente esperando que algo suceda. Veo que empiezan a traer a los enfermos en camillas, sillas de ruedas, etc. Esperamos tener un gran servicio de sanidad aquí, que el Señor se reúna con nosotros y bendiga a su pueblo como lo ha prometido. Creo que están repartiendo tarjetas de oración, que mañana por la noche comienzan los servicios de sanidad. Luego, los chicos repartirán tarjetas de oración entre las 6:30 y las 7 de la tarde, para que podamos mantener a la gente en fila en la plataforma para el servicio de sanidad. Y también, la noche siguiente, el miércoles por la noche, habrá otro servicio, lo que llamamos servicio de sanidad. Con esto no queremos decir que vayamos a sanar a nadie. Creemos que, por la gracia de Dios, les haremos saber que Dios ya los ha sanado, y que simplemente lo aceptarán. Así como intentamos hacerle saber al pecador que Dios lo ama y que ya lo ha salvado, si tan solo lo acepta. Es la obra que Cristo culminó en el Calvario cuando pronunció esa palabra suficiente. Consumado es. Todo el plan de salvación, todo lo que el corazón de Dios podía hacer por la humanidad, se consumó cuando Cristo pronunció esas palabras. El plan de Dios se completó. Solo tenemos que tener fe para recibir lo que Él ha consumado por nosotros. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, expiró. 3. Y luego, creo que la mañana del miércoles fue una de las grandes razones por las que estoy aquí. Dedicar este tabernáculo al Señor, el tabernáculo que, creo, pastoreará el hermano Littlefield. Será a las 10 de la mañana del miércoles. Y me gustaría ver a todos los cristianos que puedan apiñarse en las paredes de ese tabernáculo. Porque no solo queremos dedicar el tabernáculo al Señor y a su servicio, sino que queremos dedicar nuestras propias vidas a Él en servicio. La iglesia solo tiene el propósito de albergar a la gente, pero nosotros somos la iglesia, los elegidos de Cristo por su gracia. Y queremos dedicarnos de nuevo el miércoles a las 10 de la mañana para este servicio. Si están trabajando, pídanle a su jefe que los deje libres un poco por este tiempo. Creo que lo haría, porque será un gran momento para todos. 4. Y ahora, esta noche, he tenido el privilegio de un hermano me ha concedido venir y hablarles unos momentos sobre las Escrituras. Cualquiera puede abrir las páginas de la Biblia, pero solo hay uno que es suficiente para abrirla para nosotros: Cristo. En las Escrituras está escrito: y no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de tomar el libro, ni de abrir sus sellos, ni siquiera de mirarlo. Y un cordero, que había sido inmolado desde la fundación del mundo, entró en escena. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, porque era digno. Que Él nos lo abra esta noche mientras escuchamos con paciencia. Y antes de hacerlo, inclinemos la cabeza y hablemos con el autor de este libro, la Biblia. Apocalipsis 5:3. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Apocalipsis 5:7. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:9. Y cantaron un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Señor, no hay palabras que podamos encontrar en los idiomas humanos para expresar nuestra adoración hacia ti. Porque verdaderamente te adoramos con todo nuestro corazón, oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna y dador de todo bien y don perfecto. Y estamos tan felices esta noche de tener el privilegio de ser llamados tus hijos e hijas. Y diríamos, Señor, que está lejos de nuestros corazones pensar que lo merecimos de alguna manera.
Pero fue por la gracia pura de Jesucristo quien nos llamó a este gran y escogido lugar. Y por esto, se nos ha prometido que tenemos vida eterna y que resucitaremos en los últimos días. Anhelamos el momento en que el Señor mismo descienda de los cielos con un grito y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados junto con ellos para encontrarnos con Él en el aire. ¿Cuánto nos emociona eso? Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Señor, oramos esta noche para que estas personas que han hecho el sacrificio de venir al servicio, las envíes desde aquí llenas de tu bondad y tu misericordia, hasta que mañana y toda la noche su corazón te cante alabanzas. No olvidemos a los cojos y afligidos, a los enfermos que yacen en las camillas y se sientan en los asientos, que necesitan tu gracia para sanar. Oramos, Señor, para que no haya ni una sola persona débil entre nosotros al terminar este servicio. Que todo pecador sea salvo y los descarriados sean llamados de regreso a la casa del Señor, a la comunión con su Hijo. Y no olvidemos a quienes están sintonizados en la radio, en los hospitales, en las escuelas para enfermos, y donde sea. Que tu Espíritu Santo pase por esta radio y entre en sus habitaciones, y les conceda, Señor, esa hambre y sed en sus corazones, para que sean saciados con tu bondad. Al volver las páginas del libro para leer, que el autor del libro envíe su Espíritu Santo y haga que sus palabras cobren vida en nosotros, de modo que recibamos lo que hemos venido a buscar. Concédenos, de tu gracia y de tu poder, el perdón de nuestros pecados, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno. Por un momento, reflexioné sobre un pasaje bíblico esta tarde. Se encuentra en el Salmo 119, versículo 59, y deseo leerlo. Consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Y esta noche, si se me permite llamarlo tema, me gustaría hablar sobre considerando nuestros caminos. Saben, David, me dijeron, al escribir este salmo, que había estado en problemas. Y David era un hombre como todos nosotros, con sus altibajos y sus diferencias. Y había estado en graves dificultades. Dios no ha prometido que ningún creyente pase por la vida sin problemas. Pero sí ha prometido gracia suficiente para resolverlos. Eso es lo que me conmueve, saber que su gracia es suficiente. A pesar de todas nuestras dificultades, problemas y frustraciones, Dios ha prometido ayudarnos a superarlas. Es justo lo que podemos pedirle, sabiendo que conoce el camino. Como Josué le dijo a Israel, no han recorrido este camino antes. Nosotros no lo hemos recorrido. Así que Él conoce el camino y puede señalarlo. Josué 3:4 Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, para que sepáis el camino por donde debéis ir, porque antes no habéis pasado por este camino. Salmo 119, 59 Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Puedo ver a David. Su casa estaba vigilada. Saúl y su ejército la vigilaban para matarlo. Puedo ver a David retorciéndose las manos nerviosamente, caminando de un lado a otro por su habitación, mirando por las ventanas y observando cada pequeño movimiento en el bosque, pues no sabía cuándo una flecha podría atravesar su propio pecho. Y fue entonces cuando le vinieron estas palabras. Mientras pensaba en mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Por lo general, cuando un hombre está en problemas, es cuando empieza a pensar en Dios. Es una lástima que tengamos que esperar a meternos en problemas para pensar en Él. Pero he escuchado a muchas personas, varias que afirman no ser creyentes, que no creen en la existencia de Dios. Pero he notado que esas mismas personas se dejan lastimar o meterse en problemas. Salmo 119, 59 Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Según cuentan, Bob Ingersoll, mientras agonizaba en su habitación de hospital, gritó: «Oh, Dios, si hay un Dios, ten piedad de mí». Uno puede decir grandes cosas cuando se siente bien, pero cuando la muerte llama a la puerta, cambia de opinión.
En mi larga vida, he visto a muchos hombres así a quienes no les importaba la iglesia, ni Dios, ni nada de lo que era correcto. Pero si se meten en problemas, el médico dice que hay un cáncer que los está devorando. Buscarán a alguien que ore por ellos enseguida. Dios tiene una forma de hacer que lo reconozcas. Hace unos meses, hablaba con el honorable juez de nuestra ciudad, un amigo íntimo que viene con frecuencia al tabernáculo cuando estoy allí, el juez Bottorff de Jeffersonville, Indiana. Le hablaba de un hijo de madre que estaba allí por robar un auto. Hablé largo y tendido con el chico, y me abrazó y me dijo: hermano Branham, si logra que el juez me indulte una vez más, dijo, le prometo que ocuparé mi lugar en la escuela dominical y estaré allí cada vez que se abra la puerta. Bueno, le dije. Hijo, le he pedido muchos favores al juez, pero sabes, está bajo juramento y tiene que hacer justicia. Iré a hablar con él. Y dije: juez, su señoría, ¿sería posible que pudiera volver a indultar a este joven? Me dijo que haría, tal y tal cosa. Nunca olvido lo que dijo el juez. Se levantó de detrás de su escritorio, caminó hacia donde yo estaba y me tomó de la mano. Me puse de pie. Me puso los brazos sobre los hombros y dijo: Billy, todo hombre que sentenció a prisión quiere ser predicador. Está en apuros. Pero añadió: he visto a muchos ser indultados y cumplir su condena. Se olvidan por completo cuando vuelven a la libertad. Normalmente es en tiempos difíciles cuando los hombres buscan a Dios. 11 Israel, cuando se encontraba en problemas, buscaba a Dios. Cuando los filisteos los atacaban y los ejércitos sirios acampaban alrededor, salían a buscar el arca del pacto, la sacaban, cantaban himnos y ofrecían sacrificios. Pero luego, cuando Dios los bendecía y sus necesidades eran satisfechas, volvían como el cerdo a su revolcadero y el perro a su vómito. Parece que esa es la tendencia de los seres humanos. Ser empujados a algo, a adorar al Señor. Si nos sentáramos esta noche y pensáramos, ¿qué hay más grande que la vida eterna? ¿Qué precio se le podría poner? Si murieras esta noche con $100.000 millones en el bolsillo, no podrías alcanzar la vida eterna. No puedes comprarla. El dinero es inmundicia a los ojos de Dios si no se usa para su reino o para una buena causa. 2 Pedro 2, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué creen que pasaría esta noche en Wall Street? Hay lugares en el mundo, sobre los que he predicado, que son tan primitivos que buscan en las costas conchas de mejillones, con pequeñas curvas. Y eso es lo que usan como moneda. Y luego prediqué en lugares donde extraían dientes de animales, los traían y los intercambiaban, y eran moneda. ¿Qué creen que pensaría Wall Street esta noche si estos hombres vinieran a sus mercados, vendieran conchas de mejillones y dientes apestosos de animales y quisieran cambiarlos por nuestros bonos de oro? Dirían: saquen esas cosas apestosas y lárguense de aquí. Eso es nuestro dinero y nuestra grandeza ante Dios. No podemos comprarlo. Dios es tan bueno que nos lo da sin dinero ni precio, y lo rechazamos. Ni siquiera suena sensato, ¿verdad? 13 Hablaba con mi esposa hace unos días, después de celebrar mi 50º cumpleaños. Le dije: cariño, me estoy haciendo viejo. Debo devolverle esta Biblia a mi hijo algún día. Le contaba sobre nuestra juventud. Llevamos casados todos estos años, y parece que fue ayer. Y le dije: la vida ha pasado tan rápido, pero cariño, escucha esto. Dije: si Dios viniera a esta habitación y dijera: te voy a dar una opción. Vivir otros 50 años, y pasarás por la pobreza, la enfermedad, los problemas, y serás rechazado, despreciado, y lo pasarás fatal. Tendrás que mendigar cada vez que comas durante los próximos 50 años, pero al final de esos 50 años, tendrás vida eterna. Pero te daré el mundo entero y todo el dinero, y te devolveré a los 18 años y te haré rey del mundo entero durante 1.000.000 de años. Pero al final del 1.000.000 de años, eso es todo. Diría: Señor, déjame mendigar o lo que sea, solo dame vida eterna. Porque llegará un momento en que ya no existiré. Pero mientras haya un Dios en el cielo, si tengo vida eterna, siempre viviré con Él. Cuando los eones de los tiempos han pasado, seguimos viviendo, porque somos parte de Dios, hijos e hijas de Él. 14 Y es una pena que nos presionen para aceptarlo. ¿Qué enemigo tenemos? Sí, un archienemigo. Y es bueno recurrir al Señor antes de que estos problemas nos azoten. Ahora bien, la mayoría de las veces son los problemas los que llevan a la gente a acercarse al Señor. Pero debemos acudir antes de que nos azoten. 15 Ahora, por ejemplo, como en la época de cualquier cristiano que queramos presentar, estaba pensando en una historia.
Hace tiempo, en los bosques del norte, había un chico de color. Tenía unos 25 años, y era una especie de vagabundo, como los llamamos. Y era un caballero, pero no un fugitivo ni un renegado. Era un caballero, pero un tipo al que le gusta vagar sin rumbo, sin lugar a dónde ir ni nada que hacer. Esa es una forma horrible de quitarse la vida. Le di de comer a un hombre hace un tiempo. Era un vagabundo, y le pregunté, ¿cuándo empezaste con esto? Dijo, hace unos 20 años. Le pregunté, ¿a dónde vas? Dijo, a ninguna parte. Le pregunté, ¿entonces de dónde vienes? Dijo, oh, de ninguna parte. Le pregunté, ¿cuánto tiempo piensas seguir con esto? Oh, dijo, no lo sé. Sin ambiciones. El cristiano debería ser la persona más ambiciosa del mundo. Llevar este glorioso evangelio de vida eterna a un mundo moribundo y perecedero. Debemos estar listos y comprometidos. 16 Este joven se adentró en los bosques del norte, en una región donde solía cazar ciervos hace muchos años. Quería trabajo. No tenía dinero, y el capataz del bosque lo contrató para ayudar al viejo cocinero negro. Una noche, después de cenar y lavar los platos, durmieron en una pequeña habitación trasera, separados por una pequeña lona. De repente, el joven dijo, me desperté. Oí a dos hombres junto a mi ventana. Y se oyó el sonido más lastimero que jamás había oído. Dijo, me quité la manta de la cara y me levanté de un salto. Y añadió, la habitación estaba constantemente iluminada por los relámpagos. Dijo, oí a esos dos hombres decir, bueno, Jim, mejor volvamos al campamento, porque puede que no lleguemos en 10 minutos. Ese tornado viene para acá. Dijo que saltó y miró por la ventana justo a tiempo para ver esas grandes nubes circulares y serpenteantes que desgarraban las montañas, desgarraban los árboles y los retorcían en el aire. Entonces vio los troncos de los árboles volando cientos de metros por los aires, dirigiéndose directamente hacia la cabaña. 17 Dijo que oyó algo golpeando la lona, y la cocinera, al otro lado, le dijo, hijo, ven a este lado. Tengo una linterna encendida. Fue al otro lado, y la cocinera tenía una linterna encendida. Y ella le preguntó, ¿conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Él respondió, no, señora. Nunca he rezado en mi vida. Bueno, dijo, mejor que estés rezando, porque podríamos desaparecer en los próximos minutos. Dijo que aquella anciana piadosa se arrodilló allí con esa caja de jabón y rezó con toda la calma posible. Y dijo, no podía rezar. Dijo, cada vez que empezaba a decir, Dios mío, dijo, en ese momento un árbol caía contra la cabaña. Me dijo, reverendo, tenía demasiado miedo para rezar. Y él dijo, lo que dije fue, Señor, si me perdonas, iré a ti cuando no haya tormenta. Dijo, por eso estoy aquí esta noche. No hay tormenta. Pero esa promesa en mi corazón, y el recuerdo de esa hora, aún perdura. Es correcto acudir a Dios mientras se está cuerdo y en su sano juicio, cuando todo está en calma. Cuando se tiene tiempo para pensar y acercarse con cordura y sobriedad, ese es el momento de acudir a Dios. Porque entonces, Él es nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Dijo que nunca olvidaría cómo aquel anciano santo, con tanta reverencia, pudo orar con la misma serenidad y calma durante aquella tormenta. Conocer a Dios es fundamental, estar preparado para cuando llegue. Entonces, Él es nuestro pronto auxilio en tiempos de angustia. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 19 Recuerdo que hace no muchos años, en los bosques del norte, mi madre es, mitad india de la reserva de aquí. Y yo creía que era demasiado leñador como para perderme. Me acababa de casar. Y esto parece aprovecharme de mi esposa, pero en nuestra luna de miel la llevé de caza. Se alojaba en un pequeño cobertizo al que llegamos esa mañana. Dije, creo que vi una huella de oso subiendo. Dije, voy a seguirle la pista, volveré sobre el mediodía. Eran como las 9 de la mañana. Seguí la pista de ese oso y me llevaron por todo el país. Finalmente lo perdí. Estaba subiendo por una pequeña hondonada y vi un ciervo. Dije, sería bonito llevarlo a casa. Así que le disparé al ciervo y volví. Y noté que las nubes empezaban a bajar, entrando niebla. 20 Si alguien sabe lo que significa estar en la montaña cuando llega a la niebla, solo hay que refugiarse. No se sabe a dónde se va. Sabía que tenía que regresar. Ella nunca había estado en el bosque. Y empecé a apresurarme. Y caminé a lo largo de un pequeño arroyo. Y dije,
Ahora sé que este arroyo, donde hace la curva, es donde cruzo y bajo por el otro lado, y sabía cómo salir. Bueno, pensé. Parece que debería estar en esa curva. Y me detuve y empecé a sudar. Y estaba de pie junto a mi ciervo otra vez. Volví a él enseguida. Lo hice 3 veces. Ahora, los indios lo llaman la caminata de la muerte. Camina en círculo, pero ¿por dónde se sale? Bueno, vi que estaba perdido, pero no quería admitirlo. Así son los seres humanos. No quieren admitir que se equivocan. Sin duda, hay hombres y mujeres en este edificio esta noche o en la radio que no están bien con Dios, pero no quieren admitirlo. Lo ocultan yendo a la iglesia o rezando alguna oración o creo. Eso no es estar bien con Dios. Nacer de nuevo, convertirse en hijo o hija de Dios, es el requisito de Dios. Estar bien con Él. 21. Entonces seguí caminando y dije, soy demasiado buen leñador para estar perdido. Dije, ahora, Bill Branham, recupera la conciencia. Eres un necio. ¿Sabes cómo salir de aquí? Sigue. Y había tanta niebla que no podía ver nada. Y empecé a caminar. Y después de un rato, seguía oyendo una palabra. Soy un pronto auxilio en tiempos de angustia. Caminé un poco más, y llegué a oírla decir, el Señor es un pronto auxilio en tiempos de angustia. Bueno, pensé, me arrodillé y dije, Señor, admito que estoy perdido. No soy digno de vivir. Pero mi esposa y Billy, un bebé de pecho, sí lo son, Señor. No dejes que perezcan. Y oré, me levanté y dije, bueno, ahora tendré que elegir lo mejor que pueda. Así que empecé a caminar en línea recta. Pensé, voy derecho, exactamente derecho. Tengo el viento en la cara. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 22. Y justo entonces sentí que una mano se posaba en mi hombro. Me giré para ver quién me tocaba. Miré hacia arriba, y un pequeño lugar se aclaró en el cielo, y vi la montaña del huracán y la torre del guardabosques a donde me dirigía. ¡Qué sensación! Él es nuestro pronto auxilio en tiempos difíciles. Mantente bien con Él ahora, para que cuando la muerte, la enfermedad o lo que sea te golpee, Él sea tu pronto auxilio. Nunca lo olvido. Señalé con las manos hacia dónde iba. Si hubiera ido por donde había elegido, habría ido a Canadá. Pero fui por aquí, a mi derecha, donde Él me dio la vuelta. Y levanté las manos. Empezó a oscurecer. Caminé unas 3 horas, casi a oscuras. Y entonces oscureció. No podía ver el cable eléctrico que bajaba de la torre al cobertizo, unos 10 kilómetros. Y supe que estaba en la montaña del huracán. No podía cambiar de rumbo, correr sobre las losas. Ay, a veces es un camino difícil cuando intentas ir a la derecha. Pero es correcto. Es la única salida. Caminé. Después de que oscureció, levanté las manos hasta que sentí que se me iban a caer. Ay, estaban frías, y la nieve caía. Y pensé, si tan solo pudiera tocar ese cable. Tan oscuro, y me detenía y descansaba las manos un momento, manteniendo la dirección correcta. Luego levantaba las manos y volvía a empezar. Nunca sabrás cómo me sentí cuando mi mano tocó ese cable. Sabía que podía sujetarlo. Ayudé a colocarlo allí esa primavera. Podía sujetarlo. Y justo al final de esa línea, donde se detenía, esperaban mis seres queridos. Fue algo grandioso. 24. Pero estaba aún más perdido que aquel día, cuando una mano amorosa me tocó el corazón y me condujo hacia el Calvario. Mantuve las manos en alto hasta que algo me agarró. Las he sostenido con reverencia, caminando tranquila y lentamente. Algún día, al final de esta fila, esperarán mis seres queridos y mi Señor. Él es un pronto auxilio en tiempos de angustia. Job, en su angustia, antes de que la angustia lo azotara, dijo, quizás mis hijos hayan pecado, así que ofreceré un holocausto por ellos. Hizo preparativos, por si acaso sucedía algo, al pensar en el comportamiento de sus hijos. Podrían haber desobedecido sus enseñanzas. Job 1, 5. Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. 25. Y permítanme decir esto con reverencia y respeto. Si estas madres y padres estadounidenses dedicaran más tiempo a orar por sus hijos como lo hizo Job, habría menos delincuencia juvenil. El problema es que nuestros padres estadounidenses modernos los llevan a la bebida, a jugar a las cartas, a fumar cigarrillos y cosas por el estilo, lo que genera delincuencia juvenil.
En realidad, no es delincuencia juvenil, es delincuencia parental. Al descuidar acudir a Dios y encontrarlo, surgen los problemas. Cuando Job se vio afectado por los problemas, ofreció el holocausto, basándose en la única base por la que Dios acepta a un creyente: el holocausto y la sangre. Así que, cuando los problemas azotaron su hogar, Dios fue su pronto auxilio en tiempos difíciles. Cuando lo acusaron de ser un pecador oculto, supo que era justo ante Dios porque había cumplido con sus requisitos. Entonces pudo decir: sé que mi Redentor vive y en el último día se levantará sobre la tierra. Aunque la polilla destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios. ¿Por qué? Sabía que había venido por el camino provisto por Dios. No vino por ser miembro de su iglesia. Vino por el sacrificio de Dios. Eso era lo que Dios requería. Ciertamente. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 26 Fue David, sentado en su trono, y Natán, el profeta, quien comenzó a revelar los secretos de su corazón, quien reflexionó sobre sus pecados. Sin embargo, era un buen hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero vivía con la esposa de Urías. Y estaba mal. Y cuando David, el rey de Israel, reflexionó sobre sus caminos, esto lo llevó a vestirse de luto y a orar, porque reflexionó sobre sus pecados. Lo llevó a arrodillarse para orar. Fue Jacob, quien había engañado a su hermano y había vivido lujosamente con su suegro, con camellos, ovejas y todo lo demás. En una ocasión, sintió el anhelo de volver a casa, a la iglesia y a la rectitud. Y comenzó con sus esposas, sus hijos y sus rebaños. Pero cuando oyó que Esaú venía, reflexionó sobre sus caminos, sobre sus engaños. Había engañado a Esaú, y sabía que Esaú iba de camino a su encuentro. 27 Y hay tantos cristianos esta noche, cristianos profesantes, que solo están engañando a quienes confiesan ser. La muerte vendrá sigilosamente un día de estos. Entonces, tendrán que reflexionar sobre sus caminos. Como Jacob reflexionó sobre sus caminos, se quedó al otro lado del arroyo y oró toda la noche. Si los cristianos reflexionaran sobre sus caminos y los impulsaran a la oración y al arrepentimiento, sería diferente. El mundo sería diferente. La iglesia sería diferente. La gente sería diferente. 28 Era Moisés. Recorriendo un camino familiar una mañana, mientras reflexionaba sobre sus caminos. Dios lo había llamado a ser un libertador de Israel. ¿Qué hizo? Siguió su propio camino en lugar del de Dios, y asesinó a un hombre. Y mientras reflexionaba sobre su propio camino, y sobre el fracaso que había sido, viviendo en el lujo, cambió el ministerio del Señor por un trabajo de pastor de ovejas, sin duda, en algún lugar por las ondas, o en este edificio esta noche, les estoy predicando a muchos hombres y mujeres que Dios llamó al ministerio y tomaron un camino más fácil, porque les daba más dinero. No había, pastoreas ovejas cuando deberías estar predicando el Evangelio. Es tan fácil tomar ese camino del lujo. 29 Pero mientras Moisés meditaba en su camino, una zarza ardiente apareció en el camino. Dios, envía zarzas ardientes esta noche a todo hombre o mujer que se atreva a meditar en su camino. Haz un inventario de tu vida, de cómo vives. ¿Y si Jesús viniera esta noche? Medita en tu camino. Era Pedro quien estaba de pie, calentándose junto al fuego del enemigo, maldiciendo, negando a Jesús. Cuando oyó cantar a aquel gallo por tercera vez, le hizo meditar en su camino, en cómo había tratado a Jesús. Había sido llamado al ministerio. Había sido llamado a servir a Dios. Y se necesitó un gallo para que meditara en su camino. Mateo 26:74 Entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y al instante cantó el gallo. Mateo 26:75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Marcos 14:71 Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Marcos 14:72 Y el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloró. Lucas 22:55 Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentados todos juntos, Pedro se sentó también entre ellos. Lucas 22:60 Entonces Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, cantó el gallo.
Lucas 22, 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Juan 18, 18. Y los siervos y los alguaciles estaban allí, y habían encendido unas brasas, porque hacía frío, y se calentaban. Y Pedro también estaba con ellos, y se calentaba. Juan 18, 25. Simón Pedro estaba allí, calentándose. Le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Juan 18, 27. Pedro entonces negó otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Hermano, hermana, esta noche, para muchos es la hora del canto del gallo. Esto nos haría despertar y reflexionar sobre nuestros caminos, sobre cómo tratamos al Señor Jesús. En esta nueva era moderna de religiones autoproclamadas y refinadas, es hora de reflexionar sobre nuestros caminos y volver al antiguo camino que Jesucristo recorrió cuando estuvo aquí en la tierra, un camino de sacrificio. Reflexionen sobre nuestros caminos. Estaba Judas Iscariote. Cuando el sumo sacerdote comenzó a contar 30 piezas de plata, y al oír el tintineo de esa plata, Judas reflexionó sobre sus caminos, sobre cómo había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, tomó una cuerda y se ahorcó. 31. Me pregunto esta noche si muchos de los presentes, aquí y aquí, no han engañado un poco a su prójimo, si han cometido algún delito. Ruego, si es así, que oigan el tintineo de ese dinero hasta que los haga caer de rodillas en arrepentimiento. Y muchos de ustedes reservan la parte de Dios, la gastan en cosas de aquí, en whisky, tabaco, cigarrillos, gasolina para pasear, cuando pertenece a la casa del Señor. Es su solemne deber darla. Reflexionen sobre sus caminos. Reflexionen sobre ello. 30 piezas de plata, era un soldado romano, después de haberse perforado el costado y haber visto agua y sangre, haber visto la puesta del sol al mediodía y las rocas romperse de la montaña. Al ver esto, empezó a reflexionar sobre sus caminos, se golpeó el pecho y exclamó: verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Esperó mucho tiempo, pero seguía reflexionando sobre sus caminos. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 54. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 32. Me pregunto esta noche, en la radio y en esta audiencia, si muchos de ustedes no están reflexionando sobre sus caminos, las cosas que han hecho y las que han dejado de hacer. Es tan grave dejar de hacer como hacer algo malo. Porque al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si están reflexionando sobre sus caminos, hay algo que estoy seguro de poder presentarles. Como dijo el poeta: hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergen bajo la corriente, perdiendo todas sus manchas de culpa. Ese ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. La vieja canción del Ejército de Salvación. Solían cantarla. Oh, precioso es ese fluir, que me blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, solo la sangre de Jesús. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 33. No conozco otra limpieza. No conozco otro camino. No sé hacer nada más, solo confesar mis pecados. Estar bien con Dios. Limpiar las pequeñas cosas. Es la zorrita la que echa a perder las uvas. El otro día tuve que confesarme. Estaba en casa y algunas personas me habían estado molestando día tras día. Y una oficina grande, y me tenían tan agotada que no sabía qué hacer. Finalmente, sentí que el mundo me estaba arrancando la cabeza. Estaba tan nerviosa, y no podía ir a las reuniones, y reuniones esperando, cientos de cristianos esperando que oraran por ellos, niños enfermos llorando, madres y padres en hoteles y moteles con sus enfermos y moribundos, y tenía que quedarme en una oficina con un abogado que llevaba el caso de alguien. Y me empujaban a diestra y siniestra, de arriba a abajo. No sabía qué hacer. Respondía a todo, y luego me volvían a repasar. 34. Y fui a casa a cenar. Me dijeron que podía estar libre esa tarde. Iba a ponerme al día con algunas llamadas por enfermedad. Y entonces sonó el teléfono. Era mi teléfono privado. Tengo contestador automático. Mi esposa fue al teléfono, cogió el auricular y contestó.
Y al hacerlo, puso la mano sobre el auricular. Dijo: Billy, son los abogados otra vez. Oh, dije, no puedo aguantar ni medio día más. Dije, les he dicho lo mismo una y otra vez, día tras día. ¿Y luego me van a volver a llamar? Dije, no puedo. Es que, hay tanta gente esperando que oren por ella. Dije, dile que no estoy aquí, y corrí detrás de la casa. 35 y cuando regresé a los pocos minutos, mi querida esposa estaba en la puerta. Me miró, y sé a qué se refería cuando sus ojos se cruzaron con los míos. Dijo, Billy, ¿estuvo bien? Ya sabes cómo te gusta justificarte. Le dije, claro. No estaba aquí. Ella dijo, pero tú sí cuando sonó el teléfono. Le dije, pero no estaba aquí cuando les dijiste eso. Le dije, no pasa nada. Me preguntó, Billy, ¿estás seguro? Ah, dije, creo que sí. Y salí, y tomé mi sombrero. Bajé a visitar a un enfermo. Entré a la habitación a orar por un bebé enfermo. Un hombre llevaba mucho tiempo esperando con este bebé. Entré a orar por él, y cuando iba a imponerle las manos, algo me dijo, ¿puedes poner tus manos sobre ese niño? La Biblia dice en 1 Juan 3, 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 1 Juan 3, 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 36 Eso es lo que pasa hoy con la iglesia cristiana. No logramos nada porque nuestros corazones nos condenan con pecados no confesados. No me es fácil decirlo, pero es la verdad. Así se dice la verdad. Empecé a orar de nuevo y vi que no era digno de ponerle las manos encima a ese bebé. Dije, Señor, me encargaré de que su cita se cumpla. Quédese aquí. Corrí al teléfono y llamé al abogado. Le dije, ¿puedo hablar con usted un minuto? Me respondió, claro, pero los demás ya se fueron. Le dije, quédese en su oficina unos minutos. Bajé corriendo y entré en la habitación. Le dije, abogado, quiero decirle algo. Cuando llamó hace un rato, yo estaba allí. Le dije, cuando llamó, me puso tan nervioso que no sabía lo que hacía. Estaba casi fuera de mí. Dije, le pedí a mi esposa que respondiera así, pero era mentira. Te mentí e hice que mi esposa mintiera. Le dije, bueno, Billy, no estabas ahí. Ella dijo que no. Le dije, no estaba. Pero salí corriendo de la casa y corrí detrás para no estar ahí. Dije, de todas formas, es mentira. Le pregunté, ¿me perdonas? Caminó por la habitación, me miró directamente a los ojos, y pude ver en sus ojos grises que se le llenaban de lágrimas. Me tomó de la mano y me abrazó. Dijo, hermano Branham, he tenido mucha confianza en usted, pero ahora tengo más que nunca. ¿Por qué? Cuando reflexionamos sobre nuestros caminos. Fui a orar por el bebé. 37 Volví al día siguiente y subí a mi cueva, donde voy a orar, que está muy lejos. Me quedé allí todo el día, y ya casi anochecía. Sobre las 3 o 4 salí de mi cueva y me paré junto a una gran roca escondida en el fondo. La gente ha intentado encontrarme durante unos 15 años. Nunca la encuentran. Fui en invierno, los vi buscándola. Casi llegan, y veo cómo se transforman. Algo misterioso los transforma. Dios me dio esa cueva. Ese es el lugar donde voy a orar. Hay un altar y todo. Nunca tocaría nada. Estaba así cuando la encontré hace mucho tiempo. Y oré todo el día, diciendo, Señor Dios, hice mal y causé que mi esposa hiciera mal. No le guardes rencor, Señor. Por favor, perdónanos. Quiero permanecer limpio ante ti, Señor, para que cuando me llamen a orar por tus hijos enfermos, no haya condenación en mi corazón. Quiero estar bien, y eso me condena. No pude orar por ese bebé. ¿Me perdonarás? Y lloré allí desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. 38 Hay una gran roca a la entrada de la cueva. Mira hacia el este, en lo profundo de la selva y el bosque. Salí, me subí a ella, levanté las manos y alabé al Señor. Me quedé allí, pensando en mis acciones. Pensé, Señor, ¿por qué hice algo así? ¿Por qué un hombre se molesta tanto? Pero me alegro tanto de que me ames, de que me lo hayas permitido pensar, de que me lo hayas revelado, de que me hayas dicho que estaba equivocado. Eso significa que quieres que haga lo correcto, que me amas. Deberías agradecer a Dios cuando te condena por tus pecados y las cosas que hiciste mientras reflexionas sobre tus acciones. 39 Y mientras estaba allí alabándolo, tras tener la certeza de que me perdonaría, me llegó una escritura. Dije, Señor, una vez escondiste a Moisés en la hendidura de una roca. Y cuando pasaste, dijo que parecía la espalda de un hombre. Dije,
Has sido tan misericordioso conmigo en este lugar, ¿podría suceder otra vez, Señor, solo para hacerme saber que? Tomé mi ofrenda y me dirigí al altar, fui y me reconcilié, y luego regresé para ofrecer mi ofrenda según tu palabra. Si me perdonas, pasa de largo, Señor, y déjame verte. No sé cuánto creen en esto en el mundo de la radio. Puede que me llamen fanático después de esto. Eso es entre ustedes y Dios. Cuando dije eso, a mi izquierda, un pequeño espacio, casi como esa pequeña columna de fuego que ven en la imagen, una pequeña brisa empezó a girar entre los arbustos. Bajó y pasó junto a mí así. Seguí bajando por el bosque. Alcé la voz. Lloré, clamé. Grité a Dios y le dije: te amo con todo mi corazón, Señor. Me alegra mucho que seas un Dios que responde a las oraciones, y perdona a quienes se vuelvan a ti de todo corazón y se arrepientan. Invoca el nombre del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Éxodo 33, 21. Y Jehová dijo: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Éxodo 33, 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 23. Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mateo 5, 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 40. Mientras reflexionamos sobre nuestros caminos, antes de que comience el servicio de sanidad mañana por la noche, reflexionemos sobre nuestros caminos al orar, al inclinar nuestros rostros. A ustedes, los que están en el mundo de la radio, los invito a esto ahora mismo. Reflexionen sobre sus caminos. Piensen en lo que han hecho o en lo que no han hecho. Reúnan estas pocas palabras entrecortadas y que digan: oh Señor, examíname. Pruébame. Y si hay algo impuro en mí, algo malo, perdóname, Señor. Permíteme ir de nuevo. Permíteme ir de nuevo. Confieso mis pecados en el nombre de Jesucristo, diciendo que soy injusto, pero vengo en su justicia pidiendo perdón por mis pecados. En la audiencia visible aquí, esta gran multitud aquí esta noche, cristianos o pecadores, mientras he estado hablando, han estado reflexionando sobre sus caminos. ¿Y les gustaría volver a una vida de sacrificio completo? Es tan fácil para los cristianos volverse tan dilatorios, simplemente descuidando la oración, descuidando la testificación, descuidando hacer lo correcto. No deberíamos hacer eso. Si eso los condena, y sienten condenación en su corazón esta noche, y desean una breve oración por ustedes, levanten las manos, aquí en la audiencia visible. Que Dios los bendiga. Eso es bueno. Eso es bueno. Desde arriba en el balcón. Que Dios los bendiga. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 41. ¿De qué servirá? Dices, hermano Branham. Levanta la mano una vez y observa cómo se siente. Y tú, allá lejos, en la radio, con tu papá junto a la radio, tu mamá sentada al otro lado cosiendo. Tú, allá en el hospital, ¿ya te has examinado con la palabra? Tú, que tienes una enfermedad en casa, tú, que tienes un hijo desobediente, ¿has hablado con él? Con una niña que no obedece a Dios, ¿has hablado con ella, la has abrazado? ¿Lo has descuidado, esperando que lo haga el maestro de la escuela dominical? Dios te dio al niño. Es tu deber hablar con él. Si lo hay, no levantarás las manos ahora mismo y dirás: Señor, acuérdate de mí. Ahora estoy pensando en mis caminos y volviendo mis pies a tus testimonios. ¿Regresaré? Quizás tuviste una experiencia real. Tu corazón ardía justo después de recibir el Espíritu Santo en tu vida, y tu alma ardía. Pero de alguna manera, te libraste de ello. Nunca se te escapó, pero tú te libraste de ello. Y quisieras tener ese gozo que una vez conociste con Dios. Si lo deseas, levanta la mano y di: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu puro me sustente. 42. Y entre esta audiencia visible, muchísimas manos alzadas. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ahora, examinemos nuestros corazones y veamos si hay algo malo. Y mientras oramos, mientras yo oro, ustedes aquí, y también en la radio, examinen sus corazones y pidan perdón a Dios. Nos acercamos a un gran servicio de oración. Oremos.
Señor, oh gran Dios, gran Elohim, Jehová, que con tus dedos esparciste y escribiste los mandamientos, que soplaste de tu nariz y los vientos secaron el mar muerto, que abriste las riberas del Jordán y lo extendiste a través del camino para que tus hijos pudieran cruzar en tierra firme, que resucitaste a Lázaro, sacaste a Daniel del foso de los leones y a los niños hebreos del horno de fuego, envía tu Espíritu Santo esta noche por todo Tennessee y todas las regiones circundantes, y que podamos reflexionar sobre nuestros caminos mientras el Espíritu del Dios vivo obra con nosotros. Señor, si hay algún pecado en nosotros, te pedimos que lo quites de nuestras vidas. Queremos ser libres de condenación, porque escrito está. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Concede, Señor, que muchos creyentes esta noche, que buscan lo que ven, acepten la fe en el corazón, que es invisible, pues es la evidencia de lo invisible. Que acepten a Jesús ahora mismo para que entre y tome control de todo su ser. Oramos, Señor, de nuevo por los enfermos y afligidos, por los necesitados en la radio y en la audiencia, por las personas aquí en camillas, sillas, camas y demás. Oramos sinceramente, Señor, por ellos para que los sanes. Y creo que lo harás. Porque un día pasaste junto a un árbol, y no había fruto. Y le dijiste a ese árbol, nadie come de ti. Y al día siguiente se estaba secando. Y dijiste, ten fe en Dios. ¿Cómo podemos tener fe si nuestro corazón nos condena? Pero si nuestro corazón no nos condena, entonces estamos seguros de que Dios escucha. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 44. Entonces, Señor, toma nuestra oración por los enfermos esta noche, y le digo a la enfermedad, esta montaña que está frente a ellos, apártate, en el nombre del Señor Jesús. Que se seque. Que todo enfermo sea sanado. Que todo pecador sea perdonado. Que todo niño o niña descarriado regrese a Dios esta noche. Concédelo. Y que estos próximos 3 servicios aquí produzcan un derramamiento de la mayor magnitud, que un avivamiento a la antigua usanza se extienda por todo Tennessee. Que en estos grandes centros religiosos como el Lee College y muchas otras grandes instituciones, se produzcan avivamientos que enciendan sus corazones, y que miles sean traídos a Cristo. Que comience ahora, Señor, y se extienda por todo el mundo, antes de la venida del Señor Jesús, cuando los tiempos apremiantes, la batalla y la niebla se hayan calmado, y no sepamos qué camino tomar, sino que estemos dando vueltas. Encontrémoslo ahora, quien es nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Lo aman? En la audiencia visible, podrían levantar las manos y decir, ¿lo amo? Canten juntos. Lo amo, ya saben, lo amo, lo amo. Cantemos esta hermosa canción juntos aquí en la audiencia visible y en la radio. Lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario, lo amo. Bien, ¿lo cantan conmigo ahora? Bien. ¿Dónde está el líder de la canción? Yo lo amo, pueden ponerse de pie. Él, en la audiencia visible, amó primero, audiencia de radio. Mamá, tú y papá, allí en la casa, de pie. Levanten las manos. Compró mi salvación en el madero del Calvario. 46. Tú en el autocine con el coche encendido, tú conduciendo por la carretera, ¿por qué no te haces a un lado? Canta esto con nosotros. Tú, jovencito con su novia, y tú, jovencita con su novio, no. Si no son cristianos, ¿por qué no se entregan a Cristo ahora mismo? ¿De qué sirve intentar formar un hogar sin ser un hogar cristiano? Empiecen ahora. Empiecen, todos, en todas partes. Cántenlo de nuevo con nosotros ahora. Al elevar nuestras voces a Dios, levantemos también nuestras manos a Dios. Muy bien. Yo lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Todos los creyentes, digamos al Señor un gran y fuerte alabado sea el Señor. Digámoslo. Alabado sea el Señor. Oh, ¿no te hace sentir bien?
¿No te limpian las palabras, te hacen sentir diferente? Ahora, el mensaje ha terminado. Estamos adorando al Señor ahora. ¿Cuántos cristianos hay? Vean sus manos. Todos los cristianos, levanten la mano. ¡Ay, Dios mío! Casi al 100%. Cantémoslo de nuevo, luego estrechemos la mano con el vecino, el de enfrente, el de al lado, el de cada lado y el de atrás. De ida y vuelta, estrechémonos la mano mientras cantamos. Yo lo amo. Vamos todos. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación.